Bueno, hoy, como ya os había comentado, ¿vale? Está aquí hoy, él es Alejandro Serrano, ¿vale? Y ahí detrás tenéis en el gallinero ya Ángel, ¿vale? Bueno, Alejandro es el presidente del colegio, ¿vale? Del Colegio de Licenciados en Educación Física en Andalucía. Ellos ya llevan bastante tiempo, no es la primera vez que vienen, ya han venido varias veces, llevan bastante tiempo colaborando con nosotros y evidentemente sobre todo peleando por nuestra profesión, ya no solo por la universidad, sino luchando pues por la regulación de nuestra profesión y por la consideración, que ya sabéis todos, lo hemos hablado mucho en clase, sobre todo muchos de vosotros que ya estáis trabajando, sabéis el intrusismo que hay y la variabilidad de titulaciones y de formaciones que hay sin regulación y eso, ¿no? Entonces, Alejandro ha venido a hablaros hoy un poco de cómo está la situación, de las ventajas de la colegiación y, como ya sabéis y ya os he comentado también, este año va a ser el primero, además, que el colegio interviene en la graduación de los alumnos, de los de cuarto de este año, de los que graduáis ahora. Y esperamos que además esa colaboración esta sea la primera, pero vamos, que se alargue para mucho. Así que tampoco entretengo más, os dejo con Alejandro y que ya él os exponga un poco la situación, ¿de acuerdo? Muy bien. Muchas gracias, Manuel. Estamos encantados de estar aquí en el EADE con los alumnos del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Es un auténtico honor, fundamentalmente porque creemos que estando cerca de los que egresan de las facultades es la forma realmente de que nuestro mensaje, de que el mensaje del COLEF, de Andalucía como se nos conoce, del Colegio de Licenciados, pues pueda tener una continuidad. Me gustaría en el tiempo que vamos a estar juntos, que lo organicemos de la siguiente forma. Me gustaría presentarme no solo como presidente del COLEF de Andalucía. Quiero que conozcáis de dónde vengo, creo que es importante en esto de las amistades saber de dónde viene uno. En segundo lugar, me gustaría compartir con vosotros y con vosotras alguna reflexión acerca de qué visión tenemos de la profesión, esa profesión a la que espero os incorporéis pronto o a la que entiendo que queréis incorporaros con la mayor prontitud. Y por último, pues hablar de qué es el colegio, en qué nos puede ayudar el colegio en nuestra vida profesional, qué hacemos como colegio profesional y terminamos pues con algunas dudas que tengáis. Sí nos encantaría pues también tener la posibilidad pues de ofreceros un pequeño detalle que os hemos traído y también pues tener la posibilidad de poder tirarnos una fotografía para que todo el mundo en Andalucía y lejos de las fronteras de Andalucía en toda España, pues vean que el colegio está cerca realmente de aquellos que ingresan en la profesión, porque en esa cierta forma es lo que queremos, ¿no? Bien, soy presidente del Colegio de Andalucía de hace 2 años, pero me quiero remontar al año 88 en el que comencé mi formación. Yo soy licenciado en Educación Física por el INEF de Granada, la 7ª promoción, año 88-93. De esto hace ya muchos años y probablemente algunos todavía, igual creo que ni habíais nacido o estabais a punto de hacerlo, ¿no? Sí. Nos separan demasiadas generaciones, pero compartimos una vocación y compartimos el gusto por la profesión que es la del deporte y la actividad física. Yo os quiero felicitar por la decisión de haber realizado estos estudios. Os depararán momentos muy felices, pero eso sí, habrá que lucharlos también, como digo, yo me licencié en el año 93 y en el año 94 saqué, previo a haber estado de profesor de Educación Física en la Academia Básica del Aire de León, de profesor, como digo, durante 6 meses, conseguí mis oposiciones en el año 94. Significa esto que la persona que tenéis delante, pues desde hace 21 años es profesor de Educación Física, funcionario de carrera, y probablemente algunos o algunas os preguntaréis, bueno, ¿y qué hace un profesor de Educación Física de hace 21 años que creo que ya está en la mitad de su trayectoria profesional, pues delante de unos alumnos hablando de la profesión? Y esa pregunta me la hago constantemente, sobre todo cuando estamos a por todas y apostando por nuestra profesión. Mirad, mi profesión, por la que aposté en su momento, me ha dado momentos muy felices.
creo que merece en este sentido que devuelva a la profesión aquello que tanto me ha dado. Estoy muy satisfecho por la elección que en su momento hice y creo que es oportuno, 20 años después de haber terminado mi carrera, pues deciros, desde un poco la atalaya desde la que se puede hablar 20 años ejerciendo la profesión, qué es lo que podemos o debemos seguir haciendo para que vosotros, vosotras, tengáis la misma oportunidad que yo hace 20 años tuve de ejercer mi profesión con la dignidad y el reconocimiento con que la ejerzo. Soy profesor, como dije, de enseñanza secundaria, trabajo en un ciclo formativo actualmente, soy vicedirector del centro en el que estoy en Sevilla y suelo implicarme a fondo en aquellas cuestiones en las que creo que hay que implicarse. Esta es la razón que hace que yo hace más de 20 años me colegiase. En quinto de carrera vinieron a visitarnos el colegio, el presidente del colegio en aquel entonces, y nos mandaron el mensaje de que era importante el asociacionismo, de que era importante tener presencia social y luchar por la profesión. No sabía muy bien de qué se hablaba, ¿no? Yo quería ser profesor de educación física y lo conseguí al año siguiente. Lo que sí tengo muy claro con este compromiso es que sí es cierto. Llevo 10, 12 años metido en juntas de gobierno, me invitaron a participar en una junta de gobierno y creo que podía aportar algo, creo que era importante mi aportación y hasta qué punto. Bueno, esto hace que hace 2 años decidiese pues, presentarme a la presidencia con un equipo, una junta de gobierno completamente renovada y aquí estamos, intentando hacer, como digo, defender los intereses de la profesión lo mejor que podemos y con los mejores medios. ¿Qué es, en cierta forma, el COLEF de Andalucía? Pues es una corporación de derecho pública y amparada y reconocida tanto por el Estado como por la Junta de Andalucía. No somos un grupo de amiguetes que nos gusta el deporte y que nos unimos en torno a un sentido común de la actividad física, sino que tenemos un reconocimiento y ese reconocimiento viene dado porque se nos reconoce de utilidad pública. Somos un colegio profesional porque somos de utilidad pública. Nuestro colegio tiene 30 años de existencia, el Colegio de Andalucía tiene ya 30 años de existencia y tenemos unos fines. Esos fines creo que os atañen directamente, que es la representación y defensa de la profesión y de los colegiados, así como el ordenamiento del ejercicio de la profesión. Y es ahí donde, tras 30 años, he de deciros que no hemos evolucionado demasiado, casi nada. Lamentándolo mucho, casi nada. Podríamos hacer autocrítica y decir que los que llevamos en el colegio mucho tiempo, ¿qué hemos conseguido? No hemos conseguido demasiado, hay que hacer autocrítica importante, pero seguimos existiendo. Queremos seguir intentando la regulación de la profesión, que como sabéis, y yo quería haber estado sentado hoy aquí intentando pues, publicar y gritar a voz que ya por fin en Andalucía teníamos una regulación de algunas profesiones del deporte y ya sabéis, evidentemente porque estáis conectados algunos a nuestra página y ya sabéis que la realidad es que lamentándolo pues no es posible. La ley del deporte que estaba en trámite parlamentario, al adelantarse las elecciones autonómicas, pues supuso la anulación de todas las leyes en trámite parlamentario. La ley del deporte llevaba un capítulo, el capítulo 7, de regulación de las profesiones. Hemos luchado, hemos trabajado mucho codo con la Secretaría General para el Deporte para apostar por esa regulación. Creo que era un buen escalón en el que apoyarse y en el que realmente pudiéramos empezar a ordenar un poco nuestras profesiones. Esto hoy por hoy en Andalucía aún no es una realidad. Y veremos un poquito, os quiero mostrar qué significa esto de que nuestra profesión, digo nuestra, a la que creo que os queréis incorporar, esto supone, ¿no? Me gustaría hablaros del último informe que se ha realizado sobre economía del deporte en Andalucía, de abril del 2014, de la Consejería de Turismo y Comercio y Análisis Económicos de Andalucía de Unicaja. Quiero mostraros cómo la producción total vinculada al deporte en el año 2014 son 7.644 millones de euros. Es un 5%, más de un 5% del Producto Interior Bruto andaluz del año 2014. Y el empleo, algo que creo que nos interesa. El empleo aproximadamente es casi un 3% de todo el empleo andaluz.
¿Cómo se distribuye ese empleo en diferentes partidas? En Administración Pública aproximadamente hay unos 5.000 profesionales, en Educación Física somos 8.000 y en diferentes actividades empresariales 21.000 y en otras actividades deportivas unos 10.000. Hasta aquí fenómeno. Parece que evidentemente el sector deportivo donde pensamos realizar nuestra profesión es un sector sano, pero que evidentemente pues se ha visto también en cierta forma movido por la crisis y ahora veremos cómo la crisis económica también ha afectado al mismo. Viendo en esas actividades económicas, quiero mostraros cómo la gestión de instalaciones deportivas aúna a unos 6.000 profesionales, las actividades de clubes deportivos 3.500, es decir, que la iniciativa privada produce puestos de trabajo, así como las actividades en los gimnasios, como aparece en la gráfica que veis. Nos preguntamos, ¿en qué provincia es más fácil poder encontrar empleo o dónde se ha producido un mayor empleo? En las provincias de Sevilla y Málaga. Entre ambas provincias aproximadamente aglutinan el 50% del empleo en el sector. Así podéis ver otras provincias, imagino que no seréis todos de Málaga, sino que seréis de otras provincias, ¿verdad? Quiero enseñaros esta gráfica que es interesante. Si nos preguntamos, Alejandro, ¿y cómo la crisis desde el año 2008 hasta el 14 ha afectado al sector deportivo? Podemos pensar que en nuestro entorno a lo mejor no haya cambiado demasiado, ¿no? Pero quiero que veáis cómo ha supuesto un descenso de la producción del 22% en 6 años y en empleo un 13%. Eso es lo que la crisis de momento pues, parece que está afectando a nuestro sector productivo. Quería compartir con vosotros, hemos hablado de miles, de porcentajes, eso está muy bien, está fantástico, pero cuando hablamos de 70.000 empleos, de los cuales 44.000 son directos, es decir, realizados por personas que tengan o no titulación, aquí es donde nos topamos con algunas amenazas y debilidades que nosotros encontramos en nuestra profesión. Me encantaría compartirla con vosotros, con vosotras, porque hoy por hoy es la realidad existente fuera del aula y me gustaría pues, simplemente que tuvierais acceso a ella. Como ya sabéis, no hay regulación de las profesiones del deporte. ¿Qué significa esto? Pues significa que, salvo algunas excepciones, fundamentalmente la de profesor de educación física, secundaria, universidad, en la que se necesita ser como mínimo licenciado o titulado de grado, pero no necesariamente licenciado en educación física. Es decir, en las oposiciones de educación física no solo se pueden presentar licenciados o licenciadas en educación física, sino que evidentemente pues un médico, un biólogo, historiador, un matemático pueden presentarse a nuestras oposiciones y de hecho tengo a muchos compañeros pues, que no son del gremio, no son de la profesión. Esto supone que probablemente compartáis vuestro trabajo o las posibilidades de poder obtener un puesto de trabajo con personas que tengan una titulación inferior a la vuestra. Os recuerdo que una vez que os graduéis tenéis la posibilidad de hacer un máster y por último un doctorado y ahí termináis vuestra formación académica. Pero esto no os asegura que el mismo puesto de trabajo pueda ser ejercido por un técnico superior, un técnico deportivo superior, un técnico deportivo o lo que es más grave, alguien que simplemente tenga un certificado de aprovechamiento que muchos centros privados aprovechan para decirle y ponerle un nombre muy importante para que suene bien, o simplemente nada, o simplemente haber sido un buen deportista. Todas estas razones de formación valen para poder ejercer hoy por hoy nuestra profesión en muchos sectores de la misma. Desgraciadamente no podemos ni siquiera, Manuel, hablar de intrusismo, porque si habláramos de intrusismo es cuando se reconoce realmente que para tal titulación corresponde tal puesto de trabajo y si no se tiene esa titulación eres un intruso. En este caso, como no tenemos una regulación de la profesión, ocurre que no podemos ni siquiera decir usted es un intruso, porque la persona que te ha contratado lo ha hecho conocedor de la formación que tienes. Si hablamos de ese intrusismo a medias o pseudointrusismo, os tengo que informar. En un estudio de no hace muchos años de Antonio Campos, el 40% de los profesionales que trabajan en nuestro sector no tienen ninguna titulación. A ver, entended esto. Casi la mitad de las personas que trabajan en nuestro sector no tienen titulación ninguna.
Y el 30%, otro 30% tiene una titulación por debajo de las responsabilidades que asume en su puesto de trabajo. Esta es la realidad de nuestro sector. Y yo tengo delante a personas que están invirtiendo mucho económicamente y en tiempo para formarse para el ejercicio de una profesión evidentemente seria. La economía sumergida en nuestro sector se calcula aproximadamente en un 50%. Significa que muchos de los que ejercen la profesión no cotizan, no están dados de alta en la Seguridad Social y eso no aparece por ninguna parte. Es decir, estamos haciendo una pseudoprofesión y realizando o ejerciendo nuestra profesión en condiciones nada deseables. El voluntarismo y el amateurismo pues nos siguen haciendo mucho daño, porque de hecho hay muchos voluntarios que realizan actividades de la profesión sin tener la formación necesaria y que sin embargo están rezando en los clubes deportivos pues como, responsables de esas actividades que se realizan. Y son voluntarios como tales. El deporte base es una fuente de subempleo y una falta de reconocimiento total. Yo creo que el año pasado habéis estado un poco atentos a un movimiento de la agencia estatal acerca de la regulación que se pretendía realizar, regulación laboral y fiscal de los clubes deportivos de base. Me imagino que estáis un poco al tanto. ¿Esto qué supone? Supone, pues, reclamarle a los clubes deportivos que si tienen a personas trabajando en ellos, pues que igual que en cualquier otro sector, pues estén dados de alta en la Seguridad Social. Y esto parece un atentado contra la línea de flotación de los clubes deportivos de base. Bueno, podríamos verlo así, o podríamos ver que también es un atentado contra el trabajador, que fundamentalmente son todos aquellos que se han formado para ejercer su profesión. Creo que podríamos empezar en los clubes de base a poder reconocer a los profesionales que trabajan dentro de ellos y que tengan la cobertura sanitaria y social que se merece y el reconocimiento de la profesión que se merece. Lo que no podemos hacer es una cuenta montando un club deportivo y teniendo en cuenta que a los profesionales que trabajan dentro de él los tengo como voluntarios. Creo que hacemos un flaco favor a la ciudadanía ocultando estos puestos de trabajo que son poco solidarios y a la vez no dándole el sitio al profesional de la actividad física y del deporte que sois vosotros. Quiero también compartir con vosotros algo que no debemos olvidar, que es la tasa de paro. Mirad, sí, es un grave problema. Y no penséis que estamos exentos de esta problemática. También nos afecta a nosotros. En Andalucía, para menores de 25 años, es aproximadamente la tasa de paro es de un 57%. Significa que menores de 25 años en disposición de buscar empleo, 6 de cada 10 no lo consigue. Claro, seguro que cambia la perspectiva, seguro que si tengo una titulación. No necesariamente. ¿Por qué? Porque nuestro sector no está regulado. Si estuviese regulado, otra cosa sería, ¿no? También debo deciros que de los contratos y datos del Ministerio de Empleo del 2014, el 50% de los contratos que se realizaron a titulados universitarios en ciencias de la actividad física y el deporte, o sea, vosotras, fueron realizados como monitores e instructores. A ver, no capto demasiado bien la idea. O sea, el 50% de los contratos estaban hechos supuestamente para monitores e instructores que simplemente, teniendo un título de técnico superior o técnico, hubiera sido más que de sobra para poder ejercer esa profesión. Esta es un poco la realidad que tenemos. Lo peor de todo es que empezamos a encontrar en marcas como Decathlon un nicho de empleo. Empezamos a encontrar en los servicios de camarero una forma de empezar a ganarnos la vida. Es así, después de los profesores de educación física, la siguiente clasificación venían ya los camareros, venían los que trabajaban en grandes superficies como vendedores, Decathlon, etc. El problema es que estamos siendo contratados con una categoría inferior, pero esto no significa que yo siga ejerciendo mi puesto de trabajo con la categoría que supuestamente mi puesto me otorga. Es decir, soy contratado para ejercer responsabilidades de titulado universitario a precio de monitor e instructor. Va, interesante, el negocio redondo, de acuerdo. Fantástico, ¿y hasta cuándo?
Los conflictos por el espacio profesional. Luchamos por el mismo puesto de trabajo independientemente de la titulación que tenemos. Esto en las profesiones sanitarias no ocurre. Y lo que es más grave, hay otras profesiones que empiezan a hacer uso de ese supuesto espacio profesional que nos debería ocupar a nosotros. Por ejemplo, sin ir más lejos, la prescripción de ejercicio físico. Los fisioterapeutas están empezando a hacer prescripción de ejercicio físico. ¿Y el por qué? Fundamentalmente porque no estamos nosotros ocupando ese espacio profesional. Porque no lo estamos ocupando con el poderío, la fuerza que debemos hacerlo. La LOMCE. Bueno, imagino que también estaréis al tanto un poco de lo que ocurre en la LOMCE. ¿Alguno de los presentes se ha planteado ser profesor de educación física? ¿Tiene en su vocación ser profesor de educación física? A ver, veo una mano tímida. 2, 3, 4. ¿Sí? Bien. Imagino que estáis al tanto de lo que ocurre con la LOMCE. Hemos pasado de ser una asignatura troncal a ser una asignatura específica. Nos han pasado a la segunda división. Nos han pasado a la segunda división de golpe. Y esto significa que ya desde el Ministerio ya no se estipula la carga mínima que tiene que tener nuestra asignatura, sino que ahora son ya las comunidades autónomas las que deciden lo que hacer con nuestra carga lectiva. ¿Recordáis cuál es la carga lectiva que tiene la educación física en secundaria? ¿Cuántas horas a la semana? ¿Estáis seguros? Una de baile, qué suerte. 2 no, una. LOCSE y LOE, en sus currículum, otorgaba a la educación física a nivel estatal, en los reales decretos, otorgaba una sola hora de educación física a la semana, 35 horas al año, curso. Y era la comunidad autónoma la que se encargaba de implementar o no esa carga de una hora, y por eso habéis conocido la educación física siempre con 2 horas. La carga de educación física en primaria, en cada uno de los cambios legislativos de leyes, ha ido decreciendo en el número de horas. Y educación física en secundaria no va a ser una excepción a poco que no estemos un poco espabilados en esta historia. La crisis económica ha hecho, simplemente con un pequeño gesto de aumentar de 18 a 20 horas lectivas la carga del profesorado, del que os habla, ha supuesto que aproximadamente 4.300 docentes se hayan quedado fuera, 4.300 interinos, de los que 300, 400 podían ser perfectamente profesores de educación física. Simplemente un aumento de una hora más en nuestro horario haría que perfectamente 100, 200 profesores de educación física también se fueran a la calle. Ya sabéis que tan solo se ha permitido una cuota de relevo, de reemplazo de las personas jubiladas de un 10%. Esto ha hecho que desde hace 4 años no haya oposiciones de educación física en Andalucía, con lo cual el acceso a la docencia en educación física se haya visto muy reducido. ¿Sabéis dónde se ha visto aumentado? Fundamentalmente en los ciclos formativos de grado superior, de grado medio, de entidades privadas. Ahí es donde se ha necesitado licenciados para ejercer la profesión. Ha sido un buen nicho de empleo. El futuro, creo que para el curso que viene sí podrá haber plazas en educación física y creemos evidentemente que el sector público o privado, dependiente evidentemente de la secundaria y bachillerato, sí tiene que ver abierta algo las posibilidades, pero el acceso evidentemente es verdaderamente complicado. Otro tema que quiero compartir con vosotros es, ¿somos visibles a la ciudadanía? ¿La ciudadanía sabe para qué sirve un licenciado en educación física? Bien, habría que hacerse una gran crítica porque probablemente seamos bastante invisibles a una sociedad que cuando sabe perfectamente que sus derechos se ven vulnerados, reclama, sale a la calle y grita y sabe utilizar sus medios de información. ¿Habéis visto alguna manifestación o similar acerca del por qué nosotros no ejercemos la profesión? ¿Dónde debemos hacerla? No. ¿Y sabéis también por qué no? Porque es que la información a los propios alumnos también está muy limitada. Y es que probablemente los profesores de las facultades tampoco hablen demasiado del sentido de la profesión y de cómo está la profesión una vez que terminéis. Y creo que hay que tener esa visión solidaria de aquellos que se están preparando para el ejercicio con ilusión de una profesión que no os está precisamente esperando con los brazos abiertos. Por eso es muy importante que aquellos que estamos fuera y aquellos que estamos en contacto con aquellos que estáis todavía estudiando, os digamos, hay que hacer una estrategia para visibilizarnos y darnos a conocer y saber cuál es el potencial y saber qué es lo que nosotros podemos hacer por la sociedad en la que estamos.
Y por último, pues bueno, sencillamente hay un escaso compromiso realmente de asociacionismo profesional. No llegamos ni siquiera al 25%. Es decir, ahora os hablo de los que estamos fuera. Y de los que estamos fuera, el 75% pues no cree, desconoce o no quiere saber nada de un colegio profesional que defiende o intenta defender los derechos de la profesión. En el año 93, cuando salí, había 4 centros de enseñanza en toda España. Actualmente tenemos, son 41, pero realmente son 42, 43. Están mal contados. Es decir, fijarse cómo se ha multiplicado el número de centros. Y sin embargo, el sector de empleo al que accedéis sigue siendo el mismo al que yo accedía cuando, es decir, a la falta de regulación de ese mismo sector que cuando yo terminé. Se calcula aproximadamente en torno a unos 50.000 licenciados en educación física en España. Es un cálculo estimativo. Y esa es la cuota realmente de colegiación. No llegamos ahí a un 20% a nivel nacional. Mirad la montaña verde. Eso soy yo también, y en azul los que en cierta forma consideramos que estando asociados realmente defendemos mejor nuestros derechos. ¿Cuáles son nuestras acciones? Como colegio profesional, os preguntaréis, ¿no? Bueno, vale, venga, esta es Alejandro, esta es la situación de la profesión, he compartido con vosotros una fotografía. ¿Qué es lo que estamos haciendo, impulsando nosotros desde nuestro colegio profesional en Andalucía y también en coordinación con el Consejo General y con otros colegios profesionales de España? Hemos sido muy activos en la Ley del Deporte de Andalucía. Hace 15 años, con la última Ley del Deporte, tan solo en un solo artículo se dijo que ya se articularía algún modo de regular la profesión. No se hizo nada en 15 años. Nosotros hemos sido muy conscientes y, desde luego, como digo, hemos trabajado codo con codo con la Secretaría General para el Deporte para conseguir que fuese una realidad la regulación profesional. Estamos en temas de educación física en contacto permanente con la Secretaría General de Educación, con Elia Rosa Maldonado. Nos hemos reunido con ella. Les hemos expuesto nuestra preocupación por la eliminación de la optativa de segundo de bachillerato, que actualmente tiene una carga horaria de 4 horas. No sé si os imagináis lo que significa que perdamos una optativa. Perder una optativa significa perder puestos de trabajo. No estamos conformes con que la educación física siga teniendo las 2 paupérrimas horas a la semana. Apostamos por 5 horas a la semana. Queremos 5 horas a la semana de educación física. Sanidad lo defiende, 5 horas a la semana. Estamos, en cierta forma, también luchando porque el reconocimiento y el contrato laboral ocurra también en los clubes deportivos de base. Queremos que eso sea así. Hemos creado un área de comunicación. Hace mucho tiempo que esa estructura debería haber estado creada para informar y darnos a conocer. El año pasado creamos un comité de expertos del Colegio Andaluz, en cierta forma animados por el Consejo General. Más de 45 licenciados profesionales están dentro de esos comités de expertos. ¿Qué queremos? Que sean una voz especializada para empezar a darnos también a conocer. Tenemos un servicio de asesoría jurídica. Debemos defender en cierta forma los intereses de los colegiados. Y hemos multiplicado por 4 en estos 2 últimos años el servicio de asesoría jurídica. Os he hablado antes del campo profesional y de estar muy cerca de la sanidad. No somos una profesión sanitaria, eso creo que lo sabéis, evidentemente. Probablemente nos cueste muchísimo, muchísimo llegar a serlo. No sé si debemos llegar a serlo. Lo que sí es cierto es que la salud está muy implicada con la actividad física y podemos estar muy cerca, junto, codo con codo, pues evidentemente con el tejido sanitario. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo convenios de colaboración, en este caso con el Hospital Victoria Eugenia, que ha creado la primera unidad de medicina del deporte en Andalucía. Es importante esos gestos porque daba la casualidad que no aparecíamos en el cuadro de profesionales y hablaba de deporte y, sin embargo, el licenciado en Educación Física no aparecía en su cuadro. Nos hemos dirigido y vamos a establecer un convenio de colaboración para hacer más visible realmente que el papel del licenciado en cuanto a la prescripción de ejercicio y la adaptación funcional es importante, necesaria. Vamos a ofrecer formación no reglada de calidad. Es un grave problema que empezamos a tener y que se ha creado, os invito a que visitéis la página del Consejo General también y la nuestra, para denunciar formaciones no regladas de baja calidad o fraudulentas.
Se está engañando a la población cuando le estamos diciendo que con un curso de 20-30 horas puede ejercer la profesión. Estamos engañando a la persona que apuesta sus euros en una formación evidentemente de mala calidad, pero en la que se hace una oferta de bolsa de trabajo. Entonces, hay ya más de 40 cursos denunciados y que, bueno, consideramos que es una forma importante de poder defender la profesión. La denuncia de formaciones irregulares en Andalucía. Es importante que todas aquellas formaciones irregulares sean denunciadas. Reconocer y publicitar a nuestros colegiados. Nosotros el colegio, queremos que lo que hagáis se dé a conocer al resto de colegiados y se dé a conocer, evidentemente, a todos los profesionales de la actividad física y del deporte. El acceso al empleo está complicado, es una realidad. Por eso apostamos por el autoempleo y el emprendimiento. Os debéis plantear, evidentemente, como salida alternativa, el no creer que entregando miles de currículum por todos lados vais a encontrar un puesto de trabajo. Queremos ser útiles y apoyar en cierta forma en que el autoempleo y el emprendimiento es una salida profesional que os deberíais plantear de forma seria. Y por último, pues bueno, las campañas de sensibilización que ya creo, aquellos que nos seguís en redes, pues estamos lanzando, por lo menos, como digo, hoy he traído la camiseta con la que pretendemos, en cierta forma, hacernos visibles también a la sociedad, y os pediría en este sentido pues que pudierais seguirnos. Como salidas profesionales, pues qué duda cabe que, lamentándolo mucho, en el 2030, según un informe de la Organización Mundial para la Salud, las tasas de sobrepeso y obesidad van a ser muy altas, y sobre todo en nuestro país. La apuesta que se hace en el 2030 es aproximadamente un 70% de la población con sobrepeso y un 30% en obesidad. Lo que es cierto es que la Administración pública de momento no está apostando realmente por nuestra figura, por la figura de los profesionales de la actividad física para prescribir ejercicio y contribuir a que la población pueda adquirir hábitos de vida saludable. Os aseguro que no va a haber más remedio, aunque sea tarde, de contar con los profesionales de la actividad física, del deporte y la salud para poder echar atrás un poco algo en lo que todos los países de Europa están abocados y fundamentalmente en nuestro país. La regulación de las profesiones del deporte en Andalucía es fundamental. De hecho, si habéis leído los programas electorales, espero que sí, a la hora de votar en las autonómicas, habéis podido comprobar que el Partido Socialista, el Partido Popular, Podemos, hacían eco de la regulación de las profesiones en sus programas a nivel de deporte. El resto de partidos políticos no decían nada al respecto. Creo que es importante no abandonar, y como colegio profesional lo tenemos muy claro, que la línea de la regulación de la profesión es clave realmente para tener el respaldo legal que se necesita en nuestra profesión. El aumento de las horas de educación física. No os hablo de que no nos reduzcan, os hablo de que hay que luchar por el aumento de horas de educación física. Y eso solo se consigue con un colectivo poderoso y fuerte que tenga capacidad de presionar a la Administración. Hoy por hoy os digo que es difícil hacerlo. La regulación laboral de los clubes deportivos lo tenemos como clave, no podemos mirar para otro lado. Si ejercéis vuestra profesión en un club deportivo, estoy seguro de que alguno lo hacéis, no debemos permitir hacerlo en régimen de voluntariado, a no ser que seáis un voluntario, y es fantástico, pero voluntario, pero no ejerciendo la profesión como voluntario. Y el autoempleo, como ya os he dicho, importantísimo el autoempleo y las posibilidades de que podáis, en cierta forma, apostar por el emprendimiento. Y bueno, junto a todo esto que os he comentado, las ventajas de estar colegiado, aparte de pertenecer a una asociación, a un colegio profesional que apuesta por una dignificación de vuestra profesión, la asesoría jurídica, los convenios con empresas en los que nos podemos beneficiar como cualquier otra asociación, el estar conectado con los tuyos, ahora estáis conectados con vuestros compañeros continuamente. Dentro de un año eso desaparecerá. Y os ofrezco el colegio profesional, el Colegio de Andalucía, como punto de referencia y de encuentro con vuestros compañeros de facultad. La pertenencia a un comité de expertos, es decir, tenemos a personas muy válidas que son capaces de tener una voz especializada en nuestra profesión. Es importante que estéis conectados y que tengáis muy cerca la información legislativa y profesional a vuestro alcance. Los cursos de formación, bolsa de empleo. Ayer, sin ir más lejos, cerramos con una empresa la posibilidad de ofrecer puestos de coordinación, realmente de dirección de campus deportivos en verano.
pero solo para licenciados, solo para titulados de grado. No puede ser de otra forma, no puede o no debe ser de otra manera. Hemos abierto una comisión, un área de acción social para aquellos que queráis seguir siendo solidarios, pues poder hacerlo dentro de nuestro colegio. Y bueno, las revistas Habilidad Motriz, revista de Educación Física, y algo que no me gustaría dejar pasar de lado, aunque algunas veces se nos ha criticado, el seguro de responsabilidad civil. Para vuestro conocimiento, el colegio, todo aquel colegiado ejerciente, tiene una cobertura de un seguro de responsabilidad civil de 2 millones de euros. Aquel profesional que quiera contratarse un seguro de 2 millones de euros podrá preparar aproximadamente unos 1.000 euros aproximadamente para el contrato del mismo. Os invito a que en nuestra página veáis la cobertura que tiene y os invito también a que no ejerzáis la profesión sin tener un seguro contratado de responsabilidad civil. Probablemente sois muy jóvenes y probablemente penséis que jamás vais a tener ningún problema en el ejercicio de vuestra profesión. El que os habla, desgraciadamente, en el ejercicio de su profesión, tuve la desdicha de sufrir el fallecimiento de un alumno minutos después de haber terminado mi clase de educación física. Y esto ocurre, es decir, ocurren estas cosas. Somos personas, vamos a trabajar con personas. La futura ley del deporte obligaba y obligará a la contratación de un seguro de responsabilidad civil para el ejercicio de la profesión. Repito, no ejerzáis vuestra profesión sin la cobertura de un seguro de responsabilidad civil que os proteja y que pueda resarcir el daño económico que provoquéis por una mala praxis con el cliente, con el alumno, con la persona con la que estéis trabajando. Si de algo estoy diciendo en todo esto, es que no dejéis de lado esto que os estoy comentando y que 20 años dan para ver muchos accidentes en tu clase. Y evidentemente no seríais los primeros ni los últimos en sufrir las consecuencias y evidentemente tener que pagar durante toda vuestra vida pues una sanción pues perfectamente de 100 millones de pesetas de las antiguas o 600.000 euros o lo que sea por haber causado un daño irreparable, llámese por ejemplo una tetraplegia o una muerte a la persona con la que trabajéis. No lo olvidéis, ¿de acuerdo? ¿Qué os pedimos? Estamos casi concluyendo a nivel de colegio. De verdad, os voy a pedir que os colegiéis y que los que estéis en terceros precolegiéis. Con este descaro y con esta libertad que me dan los 20 años de profesión, de pertenencia al colegio, es que os precolegiéis. Pero si no lo tenéis muy claro, os voy a pedir que nos sigáis. Seguidnos, estad conectados por lo menos a nuestro Twitter, a nuestro Facebook, a nuestra página web. Somos el colectivo que representa a la profesión y específicamente todavía exclusivamente los titulados universitarios en ciencias de la actividad física y el deporte. Nadie lo hace, ni nadie lo hará. Y con este convencimiento os lo lanzo. ¿Qué supone el estar colegiado? ¿Cómo me puedo colegiar? ¿Cuánto cuesta colegiarme? Pues mirad, desde que tomamos el relevo hace 2 años teníamos claro que en los 3 primeros años los alumnos que salen egresados de las facultades lo que no tienen es trabajo y por tanto había que reducir las cuotas. Las redujimos en un 30%. Así que aquel que se quiera colegiar los 3 primeros años tendrá que pagar una cuota de 45 euros semestrales. Y el que se precolegie será una cuota, bueno, cuando hablamos de 45 euros semestrales es para una colegiación como ejerciente, que es la que nosotros aconsejamos, con tu seguro de responsabilidad civil. Aunque no vayas a tener un trabajo continuo, porque basta que lo tengas de fines de semana para que tengas la necesidad de hacer uso de tu seguro, de tu cobertura, del seguro de responsabilidad civil. A los que estáis en tercero, precolegiaros. Uniros ya a nuestro colectivo. ¿A qué esperáis? Hacedlo ya. No dejéis que otros lo hagan. Es que nadie lo va a hacer si no lo haces tú. Son 20 euros, pero esos 20 euros no los queremos para nosotros. Los queremos a cuenta para cuando os colegiéis, descontadlo de vuestra cuota de colegiación. Vuestra primera cuota de colegiación. Y hemos decidido, porque consideramos que la línea solidaria también debe existir, que todas las cuotas de precolegiación que se obtengan hasta el 31 de diciembre, junto con un porcentaje de las de colegiación, se destinen a colaborar, en este caso, a una campaña de ayuda a Nepal. Colaboraremos fundamentalmente con UNICEF, con quien tenemos un convenio de colaboración.
Lo haremos a 31 de diciembre y os informaremos de cuál ha sido el resultado de esta campaña. Simplemente quiero dejarlo ahí. ¿Cuándo, dónde, cómo colegiarse? Tan sencillo como hacer uso pues, de las herramientas de la web. Si entráis en la página web y pincháis en colegiación, automáticamente accedéis a un apartado donde en 3 sencillos pasos os colegiáis. ¿Qué necesitáis? Pues ser titulados. En cuanto desde el centro paguéis vuestras tasas de abono del título, automáticamente con el certificado que se os da desde el centro podéis colegiaros. He atendido a razones de peso y creo que razonables, y ahora queda simplemente deciros, nadie va a defender nuestros derechos de la profesión. Yo me permito el lujo de hablar de la profesión porque yo, mi trozo de queso, permitidme el lujo, ¿no?, de decir, hace 20 años que gracias a los que vinieron antes que yo, es decir, a colegiados que estuvieron antes que yo, me permiten que mi profesión sea realizada con dignidad. 10 años antes de ejercer mi profesión como profesor de educación física, los compañeros con los que he compartido docencia cobraban igual que un conserje. No cobraban igual que un profesor de matemáticas, de lengua. No. ¿Y el por qué? Pues simplemente porque nadie había levantado la voz diciendo que la asignatura de educación física era importante o tan importante o igual de importante que el resto de asignaturas. Estos compañeros, poniéndose en huelga y haciendo muchísimas acciones, consiguieron con su presión que los que ahora realizamos la profesión tengamos el mismo reconocimiento que el resto de docentes. Los siguientes pasos que consigamos los tendremos que conseguir nosotros. Os digo que hay compañeros, que hay profesionales comprometidos con la causa, pero que esperamos que las nuevas generaciones abráis bien vuestros oídos y os incorporéis al colegio profesional que intenta defender el puesto de trabajo, que intenta defender, en cierta forma, lo que pretendéis ser en el futuro. Yo os pido, en este sentido, pues que os agrupéis, que os unáis a nosotros, que nos sigáis. A nivel nacional somos ya más de 10.000, en Andalucía somos más de 870. Hemos crecido exponencialmente en estos 2 últimos años, pero necesitamos ese relevo generacional. Necesitamos que gente competente como vosotros, como vosotras, os unáis a este colectivo. Siento haberme alargado, si en algo no he respondido, pues estaré encantado de poder responder a vuestras dudas. Y si no las hay, os deseo la mayor de las suertes, ahora que estáis acabando, los de terceros queda un año más, nos volveremos a ver. Y deciros sinceramente que con toda la ilusión del mundo venimos aquí con el convencimiento de que la función social que un colegio profesional tiene vale la pena el esfuerzo, y deciros, pues desearos toda la suerte del mundo y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Si tenéis preguntas, ¿hay micro por ahí? Sí. Para Fran. Sí. Pues me gustaría saber, antes has dicho que por ahora no tenemos todo el peso que necesitamos para poder conseguir cosas en cuanto a la administración y demás. Ya somos más de 10.000 que veo ahí, pero ¿a cuántas o en torno a qué cifra, si es que la necesitamos, deberíamos llegar para poder tener algo de peso? Sí, es una buena pregunta. El problema habría que hacerlo quizá, o la contestación a la inversa. ¿A cuántos representamos realmente? Y como os digo, nos representamos a más del 25% del colectivo. Y esto nos resta mucho poder, resta fuerza. Entonces, ¿a cuánto? ¿Cuál es la cifra mágica a la que deberíamos? Te diría 1.000.000, 100.000, te diría el 100% del colectivo. Y te diría más, no solo el estar, sino que cuando al colectivo se le invitara a participar y a actuar, lo hiciese. Y desgraciadamente, como digo desgraciadamente, aunque afortunadamente estamos empezando a cambiar esta tendencia, el colectivo se ha mantenido siempre bastante adocenado. Quiere decir que es más una cuestión de calidad de los que formen parte de los equipos de trabajo dentro de los colegios profesionales que de cantidad, pero es importante tener el mayor número de colegiados para poder hacer acciones cada vez con más poder y más peso. Los recursos económicos son importantes. Creo que habéis visto el anuncio del cupón, ¿no? Oye, si no puedes hacer algo, por lo menos compra el cupón, ¿no? Oye, si ahora mismo no tienes tiempo o dedicación para trabajar por la profesión,
por lo menos colégiate y permítenos, por lo menos financieramente, poder hacer uso de campañas de colegiación, de visualización. Nos encantaría poder estar en televisión, en prensa. ¿Quiénes copan la televisión, la radio? Aquellos que tienen poder económico para poder hacerlo. Necesitamos mucho ingenio para poder, en cierta forma, hacer vídeos virales que puedan ser vistos por muchas partes de la población. Por eso los necesitamos. En cuanto al número, cuantos más mejor. Recursos económicos y, evidentemente, tener un colectivo con el que podamos decir en Andalucía. En Andalucía podemos ser aproximadamente unos 4 o 5.000 profesores de educación física. Si decir que representamos a 2.000, 3.000, ¿consideras que sería un número potente, importante? Al 75%, al 80% del colectivo. Sería bueno, muy bueno. Y tener capacidad, en cierta forma, de poder hacer acciones en los centros. Eso, hoy por hoy, aún está por conseguir. Pasar el micrófono para atrás, por favor. Irene. También con relación al tema del número de colegiados, deciros que de esos 10.000, más de 3.000, ¿sabéis qué colegio profesional los tiene? Imagino que si alguien sabrá la respuesta, ¿verdad? Bien, bueno, lo digo yo. Cataluña. Porque con su ley de regulación de las profesiones, la colegiación decidieron que era obligatoria. Es decir, fue un paso valiente, interesante. Y nosotros queremos que en Andalucía la colegiación de los titulados universitarios en el ejercicio de su profesión, no solo de la docencia a nivel privado, sea obligatoria. Es una forma de defender la seguridad, la salud y los derechos del ciudadano. ¿Vale? Bueno, más que una Hola. pregunta, un comentario. Venga. Que ha dicho que no ofrezcamos nuestro trabajo por un contrato de voluntariado o de... ¿no? Pero Bueno, con matices, venga. Sí, sí. que procuremos tener un contrato digno. Estoy de acuerdo totalmente con todo lo que ha dicho, pero la realidad es que, por ejemplo, yo estoy realizando un trabajo en un club en el que me ofrecieron la posibilidad de tener un contrato de voluntariado o estar de alta en la Seguridad Social. Lo que pasa es que me parece que disminuía 4 euros la hora si estaba dada de alta que si estaba como voluntaria. Y yo sé que si yo no voy a hacer ese puesto de trabajo van a contratar a otra que lo haga de voluntario. Entonces, es como... Estaba muy bien decir que prefiero estar dada de alta para darnos a conocer, para todo eso, pero al fin y al cabo, ahora mismo, yo que estoy intentando meterme en esa profesión y ganarme la vida y ganarme un sueldo, no podría decir que no a ganar 4 euros menos la hora por una actividad. Ya, sois jóvenes, somos jóvenes, ¿de acuerdo? Que el problema es que me siento muy joven, además, trabajo con jóvenes y sigo cada año teniendo la misma edad, ¿no? Aunque sé que no es verdad, no lo creáis. ¿Tu nombre, cómo te llamas? Irene. Irene. Claro, en el cortoplacismo 4 euros son 4 euros. Joder, claro que sí. Y 4 multiplicado por 30 clases, que son 120 euros. Es que está muy bien. Irene, habrá que plantearse en algún momento cotizar, ¿no? Porque os digo que sí, que os vais a hacer viejos, ¿eh? Bueno, mayores. Os vais a hacer mayores. A mí me contemplan ya 20 años de profesión. ¿Cuándo se supone que un profesional titulado universitario va a empezar a cotizar? ¿A qué edad? Es que esto no está pensado para nosotros, ¿no? Claro, es que pensamos en trabajar toda la vida haciendo lo mismo, ¿no? No está bien montado. Yo entiendo perfectamente lo que Irene dice, pero no a nuestro cargo. Irene, te has formado, estás formándote, estás trabajando de momento sin ser titulada, lo cual es algo que nosotros no defendemos. Estamos haciendo, pues bueno, un cierto pseudo-intrusismo. Es así, porque de hecho ha sido un mal que también hemos tenido dentro de nuestra profesión. Hemos empezado a ejercerla antes de tener la titulación. Y ahora nos estamos quejando de que gente sin titulación ejerza la profesión. Y esto va contra nosotros, ¿no? Y ahora, claro, si me ofreces darme de alta, pero me quitas 4 euros porque me los quitas a mí y la empresa no lo soporta, claro, al final estoy pasando por el aro continuamente con aquello que no nos beneficia. Y es que realmente queremos que nos traten con justicia y que cuando vayamos a un club deportivo nos ofrezcan un contrato de trabajo que nos permita cotizar. Y no trabajar. En un contrato de voluntario no deberías cobrar nada.
Es decir, es una ilegalidad que tú cobres siendo voluntaria, porque el contrato de voluntario implica tan solo una compensación de gastos. Compensación de gastos que, por otro lado, hay que demostrar. Quiere decir que estamos apoyando, sustentando una ilegalidad que va en contra quizás de tus intereses futuros, Irene. Yo te comprendo, eres joven, necesitamos dinero, la formación probablemente te la estés pagando gracias a ese trabajo, pero no es el camino. Nosotros como colegio profesional tenemos que defender que ese no puede ser el camino. Y sí es cierto que hay que ganar menos, pero hay que ganarlo bien ganado. Y tendremos que tener un contrato y un respaldo a nivel de seguridad social detrás, Irene, cosa que siendo voluntaria no lo tienes. Y la cotización, hay que pensar que tenéis que cotizar. Y esto no puede ocurrir a partir de los 50 años, porque cuando acabe tu vigorosidad y tu posibilidad de trabajo, ¿qué hacemos contigo? Cuando llegues a los 65 años, a los 70 y nos jubilemos, ¿qué va a ocurrir? ¿Quién vendrá a defender que no has cotizado? Bien, Irene, piénsalo, ¿de acuerdo? Nosotros evidentemente no podemos apoyarlo, ¿no? ¿Más? ¿Alguna preguntas? Sí. Más. Estabais en Andalucía Sí. trabajando y apoyando y colaborando con el proyecto de la ley y con las elecciones se ha quedado todo parado, ¿no? O sea, más que parado, anulado. Es Bueno, decir, ¿y el cuándo? trámite parlamentario, todo esto se ha quedado no parado, sino automáticamente se han anulado todos los O sea, proyectos que todo lo que se legislativos. supone que habíais conseguido, o sea, es como si no hubieseis hecho nada. Bueno, es como si no tuviéramos nada porque nada tuvimos. Pero bueno, ¿y cuándo se retoma todo esto? Porque alguna vez se regulará, no sé, nuestra profesión, digo yo, ¿no? Bien. Igual que en Cataluña. Son Exactamente. afortunados. Lo que se necesita de momento es que pues, ya se configure y haya gobierno en Andalucía para, en cierta forma, empezar de nuevo pues, con los trámites parlamentarios de la ley. ¿Qué es lo que no se ha anulado de la futura ley del deporte de Andalucía, del proyecto de ley? Todos los informes de las diferentes consejerías, toda esa información, todo ese trabajo previo es válido. Lo que se ha anulado era todo el trámite parlamentario que ya se había realizado. Nosotros tuvimos nuestra comparecencia, a los agentes sociales se nos invitó a que pudiéramos ir a defender la ley. Os aseguro que nadie, ninguno de los que participaron en las comparecencias de ninguno de los sectores dijo nada en contra de la regulación de la profesión, a pesar de los miedos y de los fantasmas que a nivel nacional existen y, en cierta forma, el rechazo que existe a tener una regulación profesional a nivel estatal. Entonces, contestando a tu pregunta, en cuanto se forme gobierno, se ponga de nuevo la Secretaría General del Deporte a funcionar, se vuelve de nuevo a retomar y nosotros os aseguro que vamos a estar muy encima de que eso sea así. Porque, de hecho, lo primero que hagamos será solicitar una reunión con el secretario general. No sé si será Ignacio Rodríguez el que continúe como tal, pero sí que, evidentemente, nosotros somos los principales interesados en que la profesión se regule. Ojo, se regulaban algunas profesiones. Profesor de educación física, que ya está regulada, monitor deportivo, director deportivo y entrenador deportivo. Extremadura, hace unos meses, ha regulado otra profesión que es la de preparador físico. A ver, ojo, abrid bien los oídos. Preparador físico para el entrenamiento, para el rendimiento y preparador físico para la salud. La preparación física, o lo que podemos entender por este nuevo concepto de entrenador personal, de coaching, de esto que nos inventamos el nombre para que todo el mundo tenga cabida, lo deja en manos exclusivamente de titulados universitarios, de licenciados y graduados. Para el ejercicio de la preparación física para la salud y para el rendimiento, exclusivamente para licenciados graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Os animo a que os leáis el texto legislativo de la regulación de las profesiones del deporte en Extremadura. Eso es un paso adelante importantísimo. Y ellos tienen una gran combinación ya también con el tejido sanitario. Es decir que creo que nosotros estamos obligados a aprender de lo que ellos tienen y nos va a venir muy bien de cara a nuestra futura ley del deporte, al proyecto de futura ley del deporte, en el que nosotros como colectivo pensamos por lo menos proponer que se incluyan estas figuras en la nueva regulación de las profesiones.
¿Cuándo será? Pues aproximadamente, si esto se inicia, perfectamente en un año y medio podría de nuevo estar ese proyecto de ley de nuevo entrando en Parlamento si existe el suficiente interés político en que esto se haga. En Andalucía, en la anterior legislatura, nadie se opuso a la ley del deporte. Es decir, que esto es importante. Apoyo parece que hay, ¿no? ¿Alguna cuestión? Sí. Bueno, mi nombre es Carlos y me gustaría comentar un aspecto que creo importante en la regulación de nuestra profesión. Yo conozco de primera mano cómo muchos campamentos de verano realizan contratos masivos de prácticas a personas que están sacándose el grado o la licenciatura, ¿vale? Y que supone, si necesita 8 personas, pues contrata en prácticas a 8 personas que están actualmente sacándose el grado, que significa coste cero. Y que además no creo que eso, que creo que debería destacarse en lo que es la regulación de los contratos en práctica, y no se hace tampoco, igual que no se hace en general. Bueno, ya sabéis, aquí el problema viene del control que se realiza, el control que se realiza sobre los profesionales que trabajan dentro de estos sectores. Porque da la casualidad que para ser monitor de campamento en Andalucía no necesitas tener una titulación. Por tanto, qué mal tiene el que haya chicos que estén realizando sus prácticas que ya por lo menos parte que tienen un conocimiento previo de la actividad. Es decir, no podemos hacer nada si no tenemos una ley que regule quién debe y quién no debe ejercer la profesión. Hasta que eso no exista, esto va a seguir ocurriendo. Cosa diferente es que un padre que lleve a su hijo a su campamento realmente denuncie ante la empresa que los profesionales que les está diciendo que está poniendo delante de ellos por los que está pagando no son tales profesionales, sino que son estudiantes. Poneros en el siguiente caso. Imaginaros que vais a un hospital y en el hospital hacen prácticas, ¿verdad? Evidentemente. Pero imaginaos por un momento que vais a operaros y todos los que están allí, desde el médico hasta el anestesista, hasta los médicos, el camillero y todo el mundo está en prácticas. No pasa nada, hombre. Si es que usted por lo que ha pagado, al fin y al cabo, Seguridad Social, no pasa nada. Esto es impensable. Y pensamos que la salud, que la seguridad del ciudadano no se pone en riesgo cuando ponemos a nuestros niños, a nuestros hijos, en manos de personas que no están cualificadas. Esto pues tiene que conocerlo la ciudadanía. Es importante que lo conozca. Y se seguirá produciendo. Ahora bien, digo una cosa. Hay ya no más de una sentencia en la que se le imputa responsabilidad civil por el hecho de tener contratado a personas que no tienen la cualificación necesaria para el puesto de trabajo. Es decir, que empieza a haber una sensibilidad a reconocer que cuando un empresario contrata a alguien que no está preparado para ejercer el cargo, se le pueda achacar de negligencia. Eso digo que empieza a existir. Entonces creo que cuando vayáis a estas empresas, destaquéis que cuando os contraten como monitores y no tengáis más remedio que hacerlo, o cuando os quieran decir, bueno, me vale cualquier cosa, no. Sois titulados universitarios en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, probablemente con vuestro máster realizado, y debéis ponerlo en valor. Y a la persona que tenéis delante tenéis que decirle que sois el personal cualificado que necesita para puestos de responsabilidad. Nos critican continuamente que estáis sobrecualificados, que el mercado, que no quiera gente tan preparada, que no hace falta gente con tantos estudios. Bien. Joder, pero también nos dicen, por otro lado, que después de tanta formación no tenemos la cualificación necesaria para ejercer bien nuestra profesión. ¿En qué quedamos? Nadie ejerce bien su profesión nada más terminar su carrera universitaria. Nadie. Y quien os lo diga miente. Desgraciadamente, algunos de los que ejercen la profesión dentro de nuestro sector se olvidan de que cuando salieron de la facultad no sabían nada. Y se olvidan que vosotros no sois diferente a ellos y que necesitaréis un periodo de rodaje, de experiencia profesional para ser unos buenos profesionales. Y necesitaréis formación permanente, formación no reglada. Os aconsejo que la hagáis, que os especialicéis, pero que no nos vendan la moto de que estamos, por un lado, sobrecualificados y, por otro lado,
no estamos preparados para ejercer los puestos de trabajo para los que se nos reserva. Me niego, como presidente del colegio y como Alejandro, a que eso sea así y, por supuesto, a admitirlo. Cuando se hace el convenio de instalaciones deportivas y gimnasio, en esas reuniones estatales, ¿también el colegio participa? No. ¿No? No, pero sería interesante que, evidentemente, el colegio profesional a nivel nacional, que es consejo, pudiese estar presente. Por lo menos a nivel andaluz no participamos. Yo creo que también sería muy importante porque pienso que la salida profesional va más por ahí, que no va hacia la docencia, como tú acabas de decir, porque no salen oposiciones por Claro. todo ese problema. Y el convenio, la verdad es que está muy bien porque ya tenemos convenio, hasta el 2006 fue, pero hay mucho que mejorar. Y entonces Muy bien. creo que sería importante que estuvieseis también ahí. Muy bien. Gracias. Tomo nota, muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Estamos... ¿Alguien más? Yo quería preguntar que, aunque no haya ley que lo regule, desde mi punto de vista, yo veo que nuestra profesión está considerada o maestro de escuela, o monitor de gimnasio, o monitor de una instalación deportiva. Y si no hay ley, para nosotros no hay ningún arma desde el colegiado que justifique o que presentara, no sé, algunos argumentos o alguna forma de hacer llegar a la población o simplemente al organizador, al encargado de un gimnasio, de por qué se supone que están desarrollándose un montón de nuevos conceptos de fitness, de wellness, que ya cada vez el típico monitor de gimnasio no debería bastarle un cursillo de monitor, de fuerza y de entrenamiento funcional, por ponerte, ¿no? Y de los ámbitos de gimnasio. ¿No se supone que es algo mucho más rico por lo que nosotros nos formamos 4 años? Porque es que yo estoy harto que me digan que va a ser o profesor o monitor de gimnasio. Y no veo forma de justificarle a alguien por qué no va a contratar a alguien que le pague la mitad que a mí, cuando aparentemente, no sé, no veo nadie que marque la diferencia. No sé si el colegio actúa en ese aspecto de alguna manera. Sí, lo defendemos, gracias. Lo defendemos fundamentalmente cuando decimos que para ejercer cargos de responsabilidad en el desempeño de nuestra función se necesita una mayor formación académica. Es decir, nosotros defendemos que la realización de un puesto de monitor no es un puesto para un licenciado o para un titulado universitario, porque consideramos que el ejercicio de su profesión, por su formación, puede asumir mayor grado de responsabilidad, compromiso en su trabajo. Desgraciadamente, como dices, no tenemos una ley que diga dónde podemos ejercer cada uno nuestra profesión. Nosotros, como colegio, como colectivo, sí nos hemos dirigido a ayuntamientos, nos hemos dirigido al Colegio de Fisioterapeutas, para recordarles que, aunque no tengamos una ley que regule nuestra profesión, sí que se deben respetar, por lo menos tener el sentido común, de contratar a personas cualificadas y formadas para el determinado ejercicio de tales profesiones. A nosotros lo que no nos pueden hacer es callar. Evidentemente no tenemos el respaldo ni la fuerza de una ley que es como, por ejemplo, tienen las profesiones sanitarias. Eso va a seguir ocurriendo, ese abuso va a seguir ocurriendo. Como colectivo, ¿qué podemos hacer? Sí es evidente que nos tenemos que hacer visibles. Pensamos tarde o temprano hacer una campaña, evidentemente por los centros deportivos, por los gimnasios, y recordarles de que existe una figura que es un licenciado que tiene este perfil y que les valdría y que les vendría genial poder contar con ellos. Y recordarles también a los que ya cuentan con estos licenciados la importancia o el interés de que puedan estar colegiados por la protección que supone el tener un seguro de responsabilidad civil. Es decir, hay mucho por hacer. Es cierto que hay mucho por hacer. Y de ahí la invitación a que os unáis a este colectivo, porque hay mucho trabajo por hacer y mucho por montar todavía. Gracias. Bueno, si ya no hay más preguntas, pues nada, darle las gracias a Alejandro pues, por
por esta charla y por aclararos un poco la situación profesional cómo está y en qué podemos colaborar y en qué podemos apoyar a nuestra profesión, porque al final es lo que vaya a ser muchos el mes que viene. Y bueno, pues nada, darle las gracias y el año que viene pues nos veremos por aquí otra vez. Muy bien, muchísimas gracias.